Bendiciones para todos. Hoy vamos a hablar acerca de lo que la Biblia enseña, que es la justicia de Dios. Vamos a ver el problema que tenían los judíos en cuanto a la salvación por la fe en Jesucristo. Lo pongo en antecedentes. Ellos pensaban que para salvarse había que guardar la ley de Moisés y aceptar a Cristo si querías también. Pero lo primordial para ellos era la ley de Moisés, porque eso es lo que le habían enseñado, eso es lo que ellos habían aprendido, y entonces ahora le vienen a decir que solamente por aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador van a ser salvos. Eso es lo que vamos a hablar acá. Y ya usted va a ver a la luz de la Escritura que eso es lo único que pide Dios para que la persona sea salvo. Aceptar que Jesús murió por usted en la cruz del Calvario y confesarlo que Él es su Señor. No hace falta más nada, cargas, nada pesado que tengamos que llevar, ni siquiera hacer para alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús. Dice Romanos capítulo 10 de esta manera, Pablo hablando a los judíos que estaban en Roma. Hermanos, fíjate cómo los trata, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Miren lo que está diciendo Pablo acá, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Miren lo que estaban haciendo los judíos. No aceptaban que Jesús era el Señor. No aceptaban que Dios ahora hace justo a los hombres aceptando a Jesucristo sin necesidad de guardar la ley de Moisés. Entonces ellos desecharon lo que Dios había puesto por seguir guardando lo que en un tiempo sirvió para algo. La Biblia nos enseña en el libro de Gálatas que la ley de Moisés era nuestro ayo, nuestro cuidador hasta que llegara Jesucristo, que una vez que llegó Jesucristo ya no hacía falta más la ley de Moisés, y que la ley de Moisés se introdujo para que supiéramos lo que era malo, porque Pablo dice, yo no sabía lo que era la codicia hasta que la ley me dijo, no codiciarás. Entonces, ¿para qué se introdujo la ley? Según Gálatas 3, 19 y 20, para que sobreabundara el pecado. ¿De qué forma sobreabundó el pecado? Que ahora la ley estaba diciendo, esto que tú hacías, que no sabías que era malo, ahora sépalo, es malo, Dios lo condena. Entonces, de esa forma, sobreabundó el pecado, porque ya la gente era conocedora de lo malo que estaba haciendo delante de Dios. Únicamente ese era el propósito de la ley, que supiéramos lo malo que estábamos haciendo hasta que llegó Jesucristo, porque nadie, por cumplir la ley de Moisés, se podía salvar. De hecho, nadie cumplió a cabalidad, sino solamente el Señor Jesús, la ley de Moisés. El que no fallaba en un punto, fallaba en el otro. Por eso es que la justicia de Dios ahora no es por hacer, sino por creer. Dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Le explico. Un Dios bueno, bondadoso, misericordioso y perdonador podía aceptar que la gente hubiese pecado y él lo iba a perdonar, él iba a tener misericordia, él iba a amarlo, pero resulta que Dios también es justo. Y entonces la justicia de Dios reclamaba, exigía un juicio, un castigo para el pecado.
Entonces se encontraba en esa disyuntiva, por decirlo así, hablando en términos humanos. Dios decía, los amo, los quiero perdonar, soy bondadoso, soy bueno, pero a la vez soy justo. Y si soy justo, no puedo pasar por alto todos los pecados que han hecho. ¿Cómo hago? Porque mi justicia exige un castigo, exige una condena, y la paga del pecado es muerte. Pero me duele enviarlos a condenación. Esa era la disyuntiva que se encontraba Dios, por decirlo así. Dios es sabio. Estoy yo diciendo disyuntiva para que usted pueda entender la posición que había. Por un lado, Dios, que es bueno, es amor, es misericordioso, es bondadoso, es perdonador, pero por otro lado es un Dios justo. No podía entonces la solución que encontró Dios fue la siguiente: tomar su hijo, hacerlo hombre, y que Jesucristo pasara por acá, por este mundo, sin pecar, cumpliendo la ley de Moisés. Entonces, por eso es que como Jesucristo cumplió la ley de Moisés, pero él no pecó, no le tocaba morir, porque la paga del pecado es muerte. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Juan, nadie me quita la vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Entonces Jesús, como no le tocaba morir, porque no había pecado, él podía irse directamente a la presencia de Dios. Pero entonces es aquí donde entra el plan divino de salvación. Jesucristo se entrega por usted y por mí en la cruz del Calvario, el justo por los injustos, una sangre limpia, inocente, fue derramada por usted y por mí. Por eso es que dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, es decir, al que no hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado, lo consideró como pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, esa es la justicia de Dios. Por eso es que usted y yo somos la justicia de Dios en él. El único que se pudo encontrar sin mancha, sin falla, sin falta, sin pecado, fue Jesucristo hombre. Por eso Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él podía cumplir entonces a cabalidad la justicia de Dios. El inocente murió por los injustos. El que no cometió pecado murió por los pecadores. Por eso es que Jesús, cuando intercede por nosotros, Dios lo acepta, porque ese fue el plan de salvación, esa fue la justicia de Dios. Así, un Dios bueno, misericordioso, perdonador, cumplió la exigencia de su justicia, porque alguien pagó por esos pecados, que fue Jesucristo. Pero como no había pecado, la muerte, dice la Biblia, no lo pudo retener, porque el aguijón de la muerte es el pecado. Por eso Jesús al tercer día resucitó victorioso de la muerte y está a la diestra del Padre, dice Hebreos, intercediendo por nosotros. Ahora vamos a leer otro pasaje en Romanos capítulo 3, un poquito largo, pero yo me voy a parar donde sea necesario para, de acuerdo a la enseñanza, dejar más luz. Pero ahora, aparte de la ley, está hablando de la ley de Moisés, se ha manifestado la justicia de Dios. Oiga, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. Es decir, aparte de la ley, está diciendo Pablo a los judíos de Roma, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, es decir, anunciada, hablada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ya no es por obra, ya no es por guardar la ley, sino la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Oiga, para todos los que creen en Jesucristo hay vida eterna por la fe en Cristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, es decir, nadie es salvo por sus obras, todos habíamos pecado. Pero sigue diciendo el verso, siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente es que no hay que pagar nada, no hay que hacer nada,
no hay que buscar agregar algo más, no, gratuitamente. Cuando algo es gratuito, usted lo único que tiene que hacer es extender la mano y tomarlo. Aquí dice, entonces, por siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en sus paciencias los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, todo calzó, cuadró, como decimos nosotros. Dios justo exige un castigo para poder perdonar. El Dios perdonador quiere perdonar, pero hay un Dios justo que exige un castigo. Jesucristo cumple, se hace hombre, va a la cruz, pero durante su caminar no pecó, no le tocaba morir, Él puso su vida por nosotros, resucita porque la muerte no pudo retenerlo ya que no había pecado, y ahora se presenta delante de Dios diciendo, yo morí por la humanidad, por eso todo aquel que cree en Jesucristo es salvo de la condenación, porque en Cristo ya Él pagó el castigo y Dios lo aceptó. Por eso es que usted y yo somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cierra el versículo diciendo, el 28, ¿dónde puede estar la jactancia? Queda excluida, no hay ninguna jactancia, que Dios me salvó porque yo era bueno, porque he entendido, porque guardo la ley de Moisés, porque sé mucho, porque tengo experiencia, porque conozco, porque tengo estudios, porque tengo dinero. No, no hay jactancia, queda excluida. Y él pregunta, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, ninguna obra. Dice, no, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Qué tremendo el plan de Dios, qué sabiduría la de nuestro Dios. Y esta enseñanza es para que usted tenga paz, tenga reposo, tenga tranquilidad. Si ya el Espíritu Santo tocó su corazón y usted confesó que Jesucristo es el Señor y está buscando hacer su voluntad con fallas, errores y defectos, con descuidos, Dios ya lo aceptó a usted como su Señor y Salvador. Y una de las formas de reconocerlo es cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos porque queremos agradar a Dios en todo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, paz, salud y bendiciones. Recuerde, usted puede conectarse, suscribirse a mi canal de YouTube. Me encuentra como DR Sergio Cabello. Este es un canal para bendecir, para edificar, para traer buenas nuevas a todos nuestros oyentes. También se puede comunicar conmigo a mi correo electrónico, que es sergiocabello50, ese 50 es número, sergiocabello50 @gmail.com. Si desea que tratemos un punto en especial, usted me lo hace saber dejándolo en los comentarios o escribiéndome a mi correo. Mucho sabremos agradecerle que usted le dé like a esta enseñanza y lo comparta para que muchos sean edificados. Paz, salud y bendiciones y será hasta la próxima entrega.